Buenos días, doctor José Silvestre Torucha. Buenos días a todos los colegas que han tenido bien unirse en esta sesión, esta segunda sesión de la mañana, para dar paso a la conferencia magistral Leontief, Davidoff y Vygotsky, acercamiento a una actividad que desarrolle a los estudiantes. Interesante tema escogido por el doctor Silvestri ante la invitación que le hicimos de compartir con nosotros su interesante parte de su fructífera labor profesional. El doctor Silvestri se ha desempeñado como investigador con una amplia y fructífera labor en Cuba, donde incluso se desempeñó como subdirector del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, un centro de investigación el más importante de la nación cubana, dedicado a temáticas de educación, y dirigió toda la actividad de ciencia y técnica desde esa institución para todo el país y para todas las universidades pedagógicas de aquel entonces. Posteriormente, trabajó en la Universidad José Antonio Echeverría de La Habana, más conocida como CUJAE, en un centro de estudio en el desarrollo de la creatividad, donde desarrolló también una importante actividad. Más tarde se traslada a la República de México, donde trabajó en la Universidad de Tangamanga, donde llegó a trabajar, a desempeñarse como rector del campus Tequis en esta universidad. Y bueno, ahora tenemos al doctor Silvestri unido a otro nuevo proyecto universitario muy interesante de NEUNI, una nueva universidad donde viene aparejado con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas prometedoras en función de favorecer el desarrollo humano integral a través de la formación profesional. José Silvestri Torucha ha publicado, ha investigado y ha publicado sistemáticamente sus trabajos, especialmente en el ámbito de el aprendizaje, especialmente en la enseñanza de las ciencias naturales, especialmente en el ámbito de la didáctica, con una sólida formación y un sólido sustento psicológico. De ahí que hoy vamos a escuchar entonces sus reflexiones, sus importantes reflexiones, y que nos ilumine entonces sobre estas importantes figuras, Leontief, Davidoff y Vygotsky, personalidades esenciales en la psicología rusa, para hablarnos sobre el desarrollo, o sea, cómo la categoría actividad contribuye al desarrollo de los estudiantes. Vamos a escuchar entonces, sin más preámbulos, al doctor Silvestri, a quien le agradecemos sobremanera que haya accedido a participar en este evento. Adelante, doctor. Bueno, doctor Enmis, a todos, muchas gracias primeramente por la invitación. Agradecerte, doctor Enmis, por invitarnos y por estar siempre presente. Para los que no conocen al doctor, Enmis es un autor obligado en todos estos años a la historia de la pedagogía, y admiro mucho su obra publicada en torno a todo lo que he investigado sobre José Martí, un gran educador cubano conocido en el mundo entero. Agradezco también al convenio Andrés Bello por haber propiciado este evento, concretamente al señor Fran Coronel Berrio. También agradezco a Unitec, concretamente al señor Fran Vázquez Horta, y de la UNASH, de aquí de México, a Andrea Mena Álvarez. Muchas gracias a todos y los felicito por este evento que pude estar ayer en las sesiones inaugurales y en las anteriores mesas de trabajo. Eh, Sin más preámbulos, quisiera insistir, el tema que seleccioné está relacionado, y qué bueno que escuché al doctor Armando Sánchez, que también un honor aquí tenerte, Armando, escuchando, que habló de un tema muy interesante sobre la resiliencia. Les confieso que no nos pusimos de acuerdo para los temas, sin embargo, parte de lo que voy a señalar aquí tiene que ver con una parte de lo que el doctor aquí apuntaba. Eh, Voy entonces a iniciar mis comentarios. En primer lugar, como antecedentes, eh, solamente en insistir se ve el cambio, ¿verdad? De láminas.
Sí, esa sí, presión. Muy bien. Bueno, en primer lugar, insistir que este contexto que surge de la psicología rusa y de la pedagogía rusa, ahorita voy a enfocarlo, tiene que ver con algo muy actual y es lo que se ha estado planteando por la UNESCO de la inclusión. La, todo el diálogo que voy a sostener con ustedes, podrán hacer preguntas a lo largo del chat también, si gustan. Eh, Al final tendremos unos minutos de respuestas e intervenciones. Se ubica el término de la inclusión. Para mí, lo que he aprendido en estos años en torno a la didáctica y la pedagogía desarrolladora es que hay que lograr la inclusión y no solamente inclusión en cuanto a género, sino inclusión algo que el doctor Armando muy bien apuntaba en torno a poblaciones marginadas, poblaciones eh, no bien atendidas socialmente o poblaciones que se encuentran en lugares de riesgo. He tenido el gusto de visitar ahí la sede de Salinas, que el doctor Armando dirige, y lo que él decía hace un ratito en la anterior conferencia eh, tiene que ver mucho con esto que estoy señalando. Y todo mi diálogo va a ser en torno a lo que han aportado estos grandes psicólogos del pasado siglo, están hoy plenamente vigentes y pudieran servirnos en nuestra América Latina, en nuestra querida Latinoamérica, en poder ayudar a que la educación sea cada vez más inclusiva y no replique las desigualdades sociales que hoy existen y que desgraciadamente la escuela es como si fuera un reflector donde se reitera nuevamente lo que en la sociedad existe. Eso es lo que quisiera insistir. Aquí estoy citando la frase de un gran político, educador colombiano, ya fallecido, donde lo que acabo de apuntar es lo decía hace muchos años, en la década de los 90 se publicó este libro, la educación reprime el pensamiento, transmite datos, conocimiento y saberes, pero no enseña y mucho menos permite pensar. Posiblemente a muchos no le importe, no le interesa, o al contrario, le perjudica que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los adultos pensemos, ¿no? De una manera crítica. Entonces, esto quisiera señalar, van dos ideas unidas, la idea de la inclusión, la idea de ayudar al desarrollo del pensamiento. Aquí hay un pequeño dato de una investigación en la cual pude participar, que se publicó hace algunos años, donde se hizo un estudio de, se cronometraron las clases y qué actividades predominaban en la clase. Y si ustedes pueden apreciar la lámina con mucha calma, eh, hay un alto por ciento de del tiempo de la clase, concibiendo la clase cronometrada, más del 30% de la clase, el maestro expone en esa investigación que realizamos, sumémosles el periodo de inactividad, donde el maestro llega y saluda, etcétera, pero no provoca desarrollo del pensamiento, y hay un periodo no despreciable, o muy bajito, donde el alumno llega a preguntar, muy bajo lo que el alumno lleva a preguntar. Entonces, esto indica un poco lo que dice el autor colombiano, como también se replica en esta investigación que hicimos muchos años después, aquí en el estado de Guerrero, en un lugar altamente marginado también, hace algunos años, cómo esta situación se replica también. La explicación didáctica en lo que he podido investigar en los últimos años, en varios niveles educativos, incluyendo la universidad, es que normalmente hacemos preguntas en la clase, los maestros, yo también imparto clases, y las preguntas van dirigidas a que el alumno nos diga algo, no siempre lo esencial, y el maestro o la maestra todopoderoso somos los que decimos la definición. Y por lo tanto no hay un desarrollo del pensamiento. Ahorita voy a hablar de un autor de los que tengo acá por señalar, Davidov, que habla de pensamiento teórico. No hay un pensamiento desarrollado, ni siquiera si siguiéramos la teoría de
de, de Piaget en torno a las operaciones formales de pensamiento. A esto, dentro de esta breve introducción, apunto que sería muy interesante, muy importante en los años que siguen, estudiar lo que las neurociencias nos han aportado. Parecería, por lo menos en México, que son nuevas, y no, hace más de 35 años hay autores que habían hablado del desarrollo del cerebro. Por ejemplo, está demostrado que un niño pequeño, recién nacido, si es estimulado de una manera con amor, con afecto, con cariño, se logra un alto desarrollo neuronal de la sinapsis entre las neuronas. Y fíjense bien lo interesante de este planteamiento de la neurociencia. La mayor cantidad de conexiones neuronales que vamos a tener en toda la vida, que son las que permiten como una red conectar las áreas del cerebro, se producen en los 2 primeros años. Fíjense qué importante es que la familia, junto con la institución educativa, organice qué tipo de actividad, que es el nombre que origina esta plática, tenemos para poder desarrollar. El cerebro se entrena, es plástico en sentido figurado, pero se entrena con una actividad desarrollante o desarrolladora. Y esto se logra si podemos estudiar el tipo de actividad, es lo que voy a insistir en los minutos que siguen. Está demostrado también lo que digo ahora de la plasticidad del cerebro. Todas las personas eh, pueden llegar a alcanzar un desarrollo. Inclusive he visto experiencias, el doctor Hermes podrá insistir, podrá incluso profundizar en esto. En Cuba hay un alto desarrollo de educación especial. He visto niños y niñas y adolescentes con Down severo poder tocar instrumentos musicales, poder cantar. No en todos los países la educación especial está de esta manera. Sé que el convenio Andrés Bello ha hecho muchísima labor en torno a esto, los aplaudo. Queda mucho también por hacer, sobre todo para darnos cuenta que las personas con necesidades educativas especiales también pueden alcanzar un desarrollo hasta su nivel, pero pueden alcanzar un desarrollo y ser personas felices y útiles en la sociedad. Eso también quisiera insistirlo. Mm, Mi intervención ahora, luego de esa introducción, va a plantear los puntos de vista eh, teóricos, prácticos de lo que quiero fundamentar con ustedes y dar tiempo a preguntas. En primer lugar, hay diferentes enfoques del desarrollo psíquico, desde Skinner con el conductismo, Erickson con el aprendizaje humanista, Piaget con toda la enseñanza cognitiva que impactó y todavía no está desterrado en los currículos, al menos en México y en varios países latinoamericanos. Y yo me voy a concentrar en 3 autores, hay muchísimos autores, me voy a concentrar en 3, de lo que me he dedicado en los últimos años a, a sistematizar. Uno de ellos es Vygotsky, que es un psicólogo ruso fallecido muchos años antes que Piaget. Sin embargo, es considerado uno de los grandes psicólogos del siglo XX, junto a Piaget. Voy a referir a Leontiev, que es alguien que vivió de la escuela de Vygotsky en la antigua Unión Soviética, y alguien un poquito posterior a ellos, Davidov, que trabajó sobre la base de las ideas de Leontiev y de Vygotsky. Desgraciadamente no voy a extender en el origen del enfoque historiocultural por el tiempo, pero yo insistiría para todos los países latinoamericanos que profundizar en la obra de estos psicólogos del enfoque historiocultural. En Cuba después se dio en llamar didáctica desarrolladora, una salida de la pedagogía. Y hay hoy un gran movimiento en Brasil. Al final voy a mencionar autores que ustedes pueden consultar, que han profundizado en la obra de estos autores y le han dado una dimensión latinoamericana. Voy a dedicar entonces los minutos que siguen a esto. Ahí hay un resumen de la posición histórico-culturalista
donde si fuéramos a considerar un árbol en sentido figurado, a diferencia de lo que dice Piaget, clásicamente, el Piaget clásico, que el desarrollo espera por lo que ocurra según etapas determinadas, según el enfoque cultural, y este humilde maestro que está con ustedes, he comprobado en los años que si hay un adecuado diagnóstico, si se saben cuáles son los conocimientos, las habilidades y los valores, incluyendo lo que dijo el doctor Armando de los estudiantes de zonas marginadas, se puede alcanzar el pleno desarrollo del individuo. Y en el centro del árbol, no tengo tiempo de exponer, hay muchísimas categorías. Yo les voy a recomendar bibliografía que pueden consultar al respecto. En la base del árbol, el diagnóstico, la enseñanza-aprendizaje, le hace de la escuela, de los maestros, de la familia, de la sociedad. Se puede alcanzar el pleno desarrollo, inclusive, vuelvo a reiterar por segunda vez, en estudiantes con necesidades educativas especiales. He tenido aquí en México en los últimos años personas con discapacidad auditiva que han terminado maestría. He tenido estudiantes, tuve una estudiante ciega que no, sin poder observar, y terminó una maestría, la escribió en braille y la expuso ante un grupo de sinodales. Entonces, no hay ninguna duda, y usted seguramente tiene muchos ejemplos también, si hay una adecuada atención por parte de los entes educativos que estoy diciendo. En algunos lugares incluso se suman otros entes como la religión, etcétera, o los usos y costumbres, como en México, por ejemplo, que es un país multicultural y multiétnico. Eso, si se tiene en cuenta, se puede alcanzar el desarrollo. Empezaría con el primer autor, con Vygotsky, un grande de la psicología del siglo pasado, actual, vigente hoy, con lo que él denominó la Ley General del Desarrollo. Un libro muy interesante, Historia del Desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Está publicado en varios países latinoamericanos, donde él insiste que todas las funciones psicointelectivas, psicointelectuales, aparecen en dos planos. Primero como algo social, y aquí no estamos hablando de Skinner conductistamente, sino que hay relación social. Después como algo psicológico, primero entre las personas, como interpsíquico, y luego como intrapsíquico. Lo vivimos en la pandemia hace un poco tiempo. Muchos estudiantes no pudieron ser resilientes, ni se salieron de la escuela precisamente, porque no estaban preparados para poder interactuar en un plano social con las tecnologías. Bueno, muchos ni las tenían, muchos ni las tenían. Sin embargo, y los invito a estudiar a fondo la Ley General del Desarrollo, aquí yo me permití un extracto, nos puede explicar muchísimos procesos que en América Latina en educación pudiéramos lograr para realmente lograr lo que la UNESCO dice de una educación inclusiva. Primero lo social, el intercambio, para favorecer el desarrollo individual. En México se habla mucho de otras partes de Vygotsky, sin embargo, esta ley no se profundiza lo suficiente en mi punto de vista. Para Vygotsky, la actividad es un proceso indica etapas, colegas, indica estadios que origina nuevas necesidades de motivo y que a su vez genera otras actividades estructuralmente nuevas, y un concepto brillante de Vygotsky, la situación social del desarrollo. Por eso en una población donde, digamos, el lugar que comenté al inicio, Tlapa de Comonfort en Guerrero, hoy tiene un mayor desarrollo, pero hace 20 años que estuve en varios momentos por allá, es una alta marginación, donde las personas hablan diferentes lenguas indígenas. La situación social del desarrollo no permitía, no favorecía
que los estudiantes se desarrollaran. Y la clase tampoco, fue la otra lámina que yo les mostraba. Sin embargo, Vygotsky insiste que si logramos una situación social del desarrollo óptima, con determinadas características, se puede favorecer la actividad del ser humano. Aquí señalo que para el enfoque histórico-cultural, las personas somos los que desarrollamos actividades conscientes. Los animales hacen actividad de tipo intuitiva. Nosotros llegamos a hacer actividad consciente, pero esa actividad consciente se hereda la predisposición. Pero la sinapsis, la relación entre las neuronas se origina por una adecuada actividad. Por eso, segunda tesis que señalo, colegas que están escuchando, que escucharán esta plática, estudiar a Vygotsky el término situación social de desarrollo sería algo muy importante que daría a transformar la didáctica y la pedagogía en nuestra América. Para Vygotsky, la situación social del desarrollo implica, como dije antes, la relación entre procesos internos y externos, y para que se puedan formar nuevas relaciones psicológicamente nuevas o superiores. El niño tiene la posibilidad nace con la posibilidad de mirar. Un niño sano, sin ninguna dificultad, ve. Sin embargo, la capacidad de observar se logra a partir de la actividad desarrollada, a partir de la actividad eh, correctamente instrumentada, en primer lugar de la familia, en segundo lugar de la escuela y en tercer lugar de la sociedad. Aquí en México hay un mercado históricamente de la época indígena que se llaman tianguis, y con dolor en ocasiones he visto niños de personas que viven de ese mercado, se ubican en localidades, van cambiando un día a la semana en cada colonia, por decirlo, en un lugar, y he visto niños en pequeñas cajitas, ni siquiera en una carriola como en un otro lugar, sino en una cajita donde no están amarrados, pero los papás o la mamá ahí lo tienen para poder vender su mercancía. Y cuando usted ve el rostro del niño, es un rostro sin expresión. ¿Por qué? Porque no han tenido una situación social favorecedora de esa capacidad de observar. Y si ven, porque uno mueve objetos y si ven, sin embargo, habría que provocar un desarrollo superior para lograr la capacidad de observar. Es un ejemplo que puedo señalar. Aquí subrayo la misma idea de Vygotsky. El desarrollo psíquico no aparece como adaptación al medio, no es conductismo, como al estilo de Skinner o la famosa caja de evitación pasiva, que la ratita iba al lugar donde estaba el alimento, sino que estamos hablando de una adaptación al medio como posesión, asimilación, en términos de un gran colombiano también, educador, Julián de Subiría. Estamos hablando de el alumno a aprender con H, aprendizaje, con H intermedia, de aprehensión. Eso es lo que Vygotsky apunta. La enseñanza correctamente organizada conduce tras sí al desarrollo mental infantil. Mi humilde experiencia, publicamos ahí con Armando, lo recordará el doctor, post pandemia, prácticamente en pandemia, un trabajo relacionado con un estudio que hicimos en una universidad privada y en la que él honrosamente dirige una pública. En pandemia, cómo se desarrollaban las actividades de los maestros en foros y en sesiones virtuales. Y comprobamos también en plena pandemia, el doctor y un servidor y alguien más que nos apoyó, que si en entornos virtuales se logra organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no de una manera reproductiva, sino de una manera productiva, también en un entorno virtual se puede lograr un desarrollo del estudiante y que no abandonen la institución educativa. Eso lo estudiamos en pandemia
y vimos en aquellos docentes que trabajaban virtualmente la sesión. No sé si muchos de ustedes seguramente también son educadores, no tengo toda la relación de los que están conectados, pero en pandemia muchos decían que no se podía encender la cámara porque la internet me fallaba, y cuando uno profundizaba muchas veces no era verdad, era que estaban acostados las personas, ¿no? Eh, y realmente la cámara en un entorno virtual es importante porque la comunicación extraverbal, esta que estamos teniendo, por ejemplo, la doctora Margarita, bienvenida doctora, que estamos teniendo la doctora y yo en este momento, es clave para poder desarrollar, ¿no? O por ahí está Blanco también, ahí nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, si está demostrado que en entornos virtuales también es posible trabajar. Yo, por ejemplo, ahora estamos ahí junto con la doctora Margarita, que bueno, nos acompaña, trabajando en una universidad totalmente virtual, y tenemos estudiantes de doctorado, los estudiantes de maestría, y cuando se instrumenta adecuadamente la plataforma educativa, también se puede lograr esto. Por tanto, los que trabajemos hoy en entornos virtuales, híbridos, presenciales, la idea vygotsquiana esta que estoy señalando tiene total actualidad desde mi humilde punto de vista. La educación está estrechamente relacionada con el desarrollo. De una adecuada educación depende el desarrollo, y por lo tanto hay dos procesos inmersos muy importantes, que son la enseñanza y el aprendizaje, y en el medio la formación de la personalidad. No trabajamos para formar personas solamente cognitivas o cognitivas. Trabajamos para formar personas con habilidad y personas con un desarrollo de actitudes y de valores, algo también muy importante para la vida actual. No voy a insistir mucho en el tema de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es algo que lo más que se habla más en América. Otros prefería hablar de otros términos menos publicados, al menos en México y en otros países que he podido estar. Pero sí insistir la idea que decía anteriormente: si diagnosticamos a los estudiantes, si sabemos sus escuelas, su familia, dónde viven, lo que hacen sus padres, etcétera, podremos lograr de tener diagnosticado en qué estado están actual, para insuflar actividad desarrolladora que pueda alcanzar un desarrollo próximo. Y este desarrollo, a diferencia de la idea piagetana clásica, el desarrollo en una línea ascendente, la psicología histórico-culturalista, la didáctica desarrolladora, habla de un desarrollo en espiral creciente. Y el espiral, en términos de la filosofía dialéctico-materialista, es que el espiral retoma lo mejor de lo anterior y va subiendo hacia un estadio superior. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en la educación actual de cualquier modalidad que exista. Un grande también de la psicología rusa de la época de la Unión Soviética, Leontiev. Lo he visto que aquí en México al menos se estudia en varias instituciones. Están publicadas también una obra muy interesante, Actividad, Conciencia y Personalidad. Sugiero también consultarla también, una obra muy, muy interesante de Leontiev. A él se debe, desde mi punto de vista, la teoría, el enunciado de la teoría de la actividad, que continuó de la obra de Vygotsky, y para él la actividad también es una unidad donde está mediatizada por el reflejo psíquico y cuya función es orientar al sujeto al mundo de los sujetos, al mundo material. Es decir, si un estudiante vive en un lugar marginado, habrá poca movilidad social, que es un término también muy interesante que hoy se maneja en el mundo, ¿no? A veces no logramos que los estudiantes sientan la necesidad, que los jóvenes sientan la necesidad de crecer. Si mi familia hizo pan,
trabaja en una panadería, yo voy a hacer lo mismo que mi familia. Y no es que sea malo eso, todo lo contrario, es una tradición familiar. Sin embargo, lo desacertado pudiera ser que la sociedad no propicia es que ese joven tenga otras aspiraciones de seguir ascendiendo en la vida futura, ¿no? Entonces, ese término de Leontiev me parece también muy importante al concepto inicial vygotsquiano. Eh, por lo tanto, insisto en la misma idea, o profundiza Leontiev, la actividad del hombre contribuye a cambiar el mundo exterior, pero es también importante para su propia autotransformación. Recuerdo que hace muchos años acá en San Luis Potosí, la doctora Margarita aquí presente hizo un estudio en una institución que atiende estudiantes de comunidades donde la enseña nacional patria, la bandera de México, no, no estaba en un lugar adecuado. Los niños incluso pasaban, etcétera, y hasta de polvo se llenaba la bandera, ¿no? Y algo muy interesante fue que a partir de poder elevar el nivel cognitivo y las habilidades de los niños, se dieron cuenta que la enseña patria necesita estar en un lugar decoroso y ser respetada, ¿no? Por lo tanto, esta idea de Leontiev no es solamente una idea cognitiva, es una idea que nos puede ayudar también al desarrollo de las capacidades y de las actitudes. Algo muy importante probablemente para algunos políticos del siglo XXI, ¿no? Eh, Eso también quisiera insistir. Mm, Retomando también la, el término, las actividades de Leontiev, el hombre lleva la cultura dentro de un grupo social y no solo como un ente aislado. Estamos hablando de cultura en el sentido general, cultura incluyendo las tradiciones, los idiomas. En México, por ejemplo, a veces algunas personas hablan de, y en otros países, de dialecto. Yo prefiero irme a lo que dicen la mayoría de los autores, un lenguaje. Hay 60 y tantos lenguas en México, por ejemplo, náhuatl, mixteco, zapoteco, entre otros. Y todos son lenguajes muy importantes. En esa cultura, en esa localidad, ese grupo social desarrolla al ser humano. Si esto se tuviera en cuenta, mejor en muchos países, probablemente no tuviéramos tanto retraso cultural, porque insertamos una lengua eh, no nacional en personas que nacieron hablando una lengua local y queremos que todo el mundo nuevamente empiece a hablar español, por ejemplo, ¿no? Esto es algo muy interesante en Leontiev. Hay diferentes tipos de actividad. Eso es lo que me estaba refiriendo ahorita, que tanto en entornos virtuales como presenciales hay que lograr. Tiene que haber actividad práctica, tiene que haber actividad cognitiva, tiene que haber actividad comunicativa. La actividad y la comunicación son muy importantes para poder desarrollar el sujeto y por supuesto tiene que haber actividad valorativa. Eso también es algo muy, muy importante. Leontiev identificó los elementos de la actividad, necesidades, motivos, fines, condiciones. Invito a poder leer en esta y otras obras de Leontiev lo que estoy señalando acá. Y paso al tercer autor para que nos dé tiempo al final a preguntas y reflexiones. Todo se puede debatir aquí, todo se puede debatir. Estoy yo diciendo la verdad absoluta. Hay un elemento muy importante de David que siguió la obra de Leontiev y de Vygotsky, cuando él definió como pensamiento teórico, es aquel que permite al ser humano operar con conceptos, generalizaciones, establecer nexos y relaciones y aplicar a nuevas situaciones. Eso es algo muy importante. Si queremos que el ser latinoamericano sea un ente pensante, activo, creativo, con actitudes, tenemos que lograr que alcance un pensamiento teórico. Hay que profundizar en el concepto de teoría, no en cualquier diccionario, sino en el de la Real Academia Española, que es el que da definiciones reales. Eh,
el concepto en español de teoría. Voy a insistir en ello. Aquí hay un esquema que está en algunas de las publicaciones que voy a comentar al final. La autora también lo ha trabajado, lo hemos trabajado juntos en esto. Con el doctor Armando creo que también hicimos algo relacionado con la educación superior también. Y es que hay que lograr no solamente el desarrollo de un pensamiento empírico, que es lo que Davidoff insistía como el primer nivel de pensamiento. Muchos de nuestros estudiantes se quedan a ese nivel de pensamiento. Ahorita mencioné a un colombiano que admiro mucho, Julián de Subiría, lo vuelvo a mencionar, hace muchos años, hace más de, creo que de 20 años, él publicó un trabajo donde él había aplicado en Colombia estudios del desarrollo de la inteligencia siguiendo a Piaget, y los estudiantes de bachillerato, fíjense, de bachillerato o preparatoria, como le llaman en los países, no alcanzaban el nivel de las operaciones lógicas que según Piaget había que lograr en ese nivel. Por eso nosotros preferimos, en este caso, quien les está exponiendo, asumir la posición de Davidoff y de Vygotsky en torno a que hay que lograr sentar la base de un pensamiento empírico, pero trabajar lo que está hacia abajo para procesos de abstracción y generalización teórica. Está demostrado en muchísima investigación. Pueden buscar ahí en internet didáctica desarrolladora, enseñanza desarrolladora, enseñanza problemática. En Google pueden buscar información donde hay mucha gente que ha investigado que es posible, incluso a diferencia de lo que decía Piaget clásicamente, en edades muy tempranas, en la educación primaria, que los estudiantes puedan lograr abstraerse y sentar las bases de un pensamiento con una generación teórica. Pero esto exige un cambio en la concepción de enseñanza, un cambio en la concepción del aprendizaje. Nosotros hemos comprobado en niños de primer grado que si usted, en vez de hacerle un cuento solamente anecdótico, si usted lo pone a reflexionar, si usted lo pone a indagar, el clásico cuento, creo que está en todos los libros de primaria de América Latina, un clásico cuento de un oso que va a un lugar y le gusta la miel y abraza un panal de abejas y las abejas lo picaron muchísimo, ¿no? Y ahí se queda el cuento en lugares que he visto. Sin embargo, he visto también maestros, maestras, educadoras. Ahora estamos dando un curso acá virtual a casi 200 educadores de educación preescolar. Y he visto maestros que dicen, no, el cuento ahí no se queda. El cuento yo lo escenifico. Yo le pido al niño, a la niña que hable, que exponga, que razone junto conmigo. Esa enseñanza es favorecedora que en segundo, tercer grado, cuarto grado de primaria, los niños sean capaces de poder operar al menos las bases de generalizaciones teóricas. Eso es un reto hoy, sigue siendo un reto para mí en muchos países de América Latina, y la obra de Davidoff puede ayudar a trabajar en este sentido, lo que estoy señalando acá. Por lo tanto, para Davidoff, él subraya, aquí está uno de los libros que le estoy recomendando, La enseñanza escolar del desarrollo psíquico, publicado hace muchos años. Me imagino que haya versiones actuales en otras partes del mundo. El convenio Andrés Bello pudiera, seguramente puede ayudar a promocionar sobre esta idea. La forma de actividad mental por medio del cual se reproduce el objeto idealizado y el sistema de relaciones reflejan la universalidad, la esencia en movimiento. Es decir, los conceptos nos permiten habernos apropiado de esa realidad objetiva que está fuera de nuestra conciencia si hay una actividad explícitamente adecuada. Por ejemplo, en el nivel universitario se pueden utilizar los estudios de caso, se deben utilizar los estudios de casos reales de la actividad profesional que se enseña, si es ingeniería, ingeniería, si es pedagogía, pedagogía.
Y eso nos puede ayudar a poder interpretar, poder asimilar los conceptos y tener un pensamiento abstracto, lógico. Esta la voy a saltar. Aquí hay una lámina que refleja un poco lo que se trabajó por un proyecto que se llamó Proyecto Teddy. Recuerdo que en esos años el convenio Andrés Bello también ayudó muchísimo a propiciar lo que en Cuba se desarrolló en la década de los 90. Dirigido acá, estaba la doctora dirigiendo ese proyecto, se llamó Proyecto TEDI, Técnica de Estimulación del Desarrollo Intelectual. Y ahí llegamos a una abstracción teórica que para lograr un pensamiento reflexivo, un aprendizaje reflexivo, un pensamiento teórico en términos de David, pudiéramos desarrollando estas interrogantes, como es, para qué es, pero para qué es no solamente para el libro de texto, para el maestro, sino para qué es importante para el estudiante. Eso muy pocas veces se lo preguntamos. Un día le preguntaba al niño, ¿para qué te enseñan los triángulos? No, es porque el maestro me pide que tengo examen, ¿no? Pero ¿para qué sirve un triángulo para una persona? Bueno, uno que va a ser arquitecto, uno que vaya a construir un edificio. Los triángulos o los ángulos son muy importantes para la vida, ¿no? Puedo aplicar lo que aprendo, es correcto lo que realicé, el elemento de la autorregulación, el por qué, la causa, para llegar qué es, no es solamente ejemplificar, eso es algo empírico, qué es llegar a la esencia de los objetos, qué es una célula, qué es un triángulo, qué es un cuadrado, es llegar a la esencia, y eso solo se logra utilizando a uno de los autores que mencioné acá, a David Hoff, formando un pensamiento teórico que permita operar a nivel de abstracciones y generalizaciones. Muy complicado en América Latina hoy, colegas, seguramente no me dejarán mentir. Los que están conectados en algún momento verán esta plática, donde hay un mundo que hoy no lee hoy, muy pocas personas leen, eh, y muy pocas personas comprenden lo que leen. Esto ya se había demostrado en muchísimas investigaciones desde el año, del siglo pasado, de este siglo, prácticamente todas las investigaciones internacionales apuntan que las personas, los niños, por ejemplo, en primaria y en secundaria, y hay pruebas en bachillerato, leen, pero no comprenden lo que leen. Es como el caso del loro, ¿no? El loro habla, menciona, pero no comprende lo que habla. Solo es típico del ser humano y eso lo ayuda a desarrollar lo que Vygotsky dijo con su ley del desarrollo, lo que Leontiev señaló con sus elementos de la actividad y lo que Davidoff nos llevó la atención al pensamiento teórico. Esto es un ejemplo de una actividad desarrolladora. Puede haber muchísimas. Quise traer una de primaria, donde una autora diseña una actividad que ayuda al desarrollo, a crear conciencia de salud, pero no con una actividad reproductiva, donde se pueda preguntar cómo se sano, cómo se puede alimentar la persona, sino cuando se crean, se diseñan especialmente actividades. Y eso es algo muy importante que quisiera en los momentos finales para dar paso a las preguntas. Insistir, se logra el pleno desarrollo del ser humano si logro en la escuela, al menos estamos hablando de la educación escolarizada en este momento, la restringo acá, actividades explícitamente, muy cuidadosamente diseñadas para poder trabajar sobre ese desarrollo de pensamiento teórico. Hay muchas editoriales, no estoy en contra de las editoriales, que publican libros y que el maestro compra y no responden a ninguna teoría, sino que o le mandan a comprar al papá. Y muchos libros lo que hacen es reproducir un pensamiento empírico. Si nosotros quisiéramos lograr desde la primaria sentar las bases de un pensamiento abstracto para que las personas puedan diseñar, puedan discernir, puedan tomar decisiones
incluso de su vida personal, de su vida profesional, hay que diseñar adecuadas actividades. Ahí me imagino que los organizadores van a compartir el video. Aquí hay una primera clase que está en YouTube, enseñanza y diagnóstico, una clase desarrolladora. Ahí la doctora Margarita la recordará segura. Trabajamos con niños de sexto grado hace un grupo de años atrás. Ahí los invito, parte de la teoría que está aquí, está señalado acá. Y hay otras fuentes ahí más recientes que pudieran consultar si a ustedes les parecen. Es muy sencillo, con la presentación, le dan clic al link y ahí pueden entrar a YouTube. Mientras YouTube la tenga adelante, la pueden ustedes observar. Son públicas, no son privadas. Y bueno, algunos de los autores, algunos de los libros de los autores, por si alguien lo quiere buscar con calma. 3 libros clásicos de Davido: Tipo de Analización, Análisis de los Principios y la Enseñanza Escolar de Desarrollo Psíquico, que fue la que mostré ahorita. La obra última a mí me agrada muchísimo y la primera también los puede ayudar a profundizar. De Leonte, una obra obligada para un educador latinoamericano, es estudiar actividad, conciencia y personalidad. Y El hombre y la cultura también le da una dimensión, que cultura no es solamente ir a una obra de teatro o escuchar un concierto. Cultura es también entender la lengua nacional, eh, transmitir los usos y costumbres sociales. Y de Vygotsky, para mí, humildemente, 2 obras de cabecera que debiéramos tener los educadores latinoamericanos: Pensamiento y Lenguaje. Muchos de los que trabajan el tema del lenguaje, esta obra pudiera ayudar a entender el conflicto cognitivo y valorativo que tienen los niños que nacen hablando una lengua indígena, léase en México náhuatl, por ejemplo, y queremos que de hoy a la mañana empiece a hablar español. Un poquito complicada la obra de Vygotsky, a lo mejor para entenderla, pero si la releen varias veces van a sacar muchísima enseñanza práctica actual para América Latina. Y bueno, otra obra clásica de la Historia de las funciones psíquicas superiores, ahí explica el tránsito hacia la actividad. Son 2 obras muy importantes que quisiera destacar. Y por último, llamar la atención, hay 3 obras que están publicando en Brasil. NIUNI, que es la universidad que hoy estoy trabajando, tiene relaciones con la Universidad de Uberlândia, si gustan anotarlo, Uberlândia, con B. En Brasil tienen un fuerte movimiento, yo diría, doctor Hermes, muy similar al que en la década de los 90, 80, 90, en Cuba se vivió en torno a la didáctica desarrolladora. Hoy ellos también hablan de una didáctica desarrollante, como ellos le llaman. Y hay 3 libros que ellos han estado publicando, donde han traducido del ruso y reinterpretado a la usanza latinoamericana la obra de muchos de los autores. Los 3 que yo mencioné están acá tratados, mucho más amplio. Es una obra muy seria. Están en portugués, pero habría que tratar de leerlo. No conozco todavía muchos de ellos en español, aunque lo interesante de las obras es que los autores de habla castellana aparecen en español. Entonces sería muy interesante en torno a esto. Mencioné otras literatura anterior y vuelvo a reiterar, pudieran profundizar en la obra de muchos autores cubanos. En México hay muchos también autores que han abrazado la didáctica desarrolladora, también pudieran estudiarlo a futuro. Sería todo. Cerrar con una frase de Martiana, del cual el doctor Emmy es un profundo, ferviente estudioso. No deberá ser toda la educación dispuesta de tal modo que desenvuelva libre y ordenadamente la inteligencia, el sentimiento y la mano de los niños. Estoy insistiendo que la propuesta que hoy les presento en este evento no va solamente a desarrollar el intelecto, va también a desarrollar los sentimientos,
a la mano del desarrollo del intelecto y de la mano del desarrollo de las habilidades. No quise hablar hoy del término usual últimamente de competencia, prefería hablar del término inicialmente clásico de conocimiento, habilidades y valores y actitudes. Sería todo de mi parte, quedo a la orden. Creo que me adscribí al tiempo y nos quedan unos minutos de reflexión, debate, preguntas. Excelente, excelente, doctor. Excelente. Muchas felicidades al doctor por el tema que ha desarrollado, por su profundidad, por la agudeza, por todo el sistema de relaciones que ha establecido y por todo lo que nos invita a pensar, a continuar nosotros estudiando y aprovechando toda esta esencia que en definitiva debe llegar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores en formación, a nuestros profesionales que están en proceso de formación académica, en proceso de formación científica, que es muy útil. Aprovecho la oportunidad para que la veo en sala para saludar a la doctora Margarita Silvestre, que hace tantos años que no la veo. Margarita, un abrazo a la distancia. Margarita, la doctora Margarita, para los colegas que estén en sala y no la conozcan, no la distingan o quizás la conocen por nombre, nunca la han visto, la doctora Margarita junto al doctor Silvestre han trabajado muchísimo estos temas y han aportado obras esenciales en el sustento del modelo de escuela cubana y en el argumento de la formación, de la enseñanza, del aprendizaje desde la escuela histórico-cultural. Creo que es un placer enorme tenerlos ustedes hoy acá. Yo siempre comentaba en el chat, y quizás no sé, no lo habrán visto, quiso la casualidad, porque fue la casualidad que lo que hemos conversado, lo que habíamos planeado, y este tema de esta conferencia, hoy usted la ha estado impartiendo en el día del nacimiento de Lev Semyonovich Vygotsky. Creo que eso es un homenaje extraordinario que le podemos hacer desde nuestro evento y que usted está haciendo desde México a ese gran pensador, a ese gran psicólogo ruso. ¿Verdad? Que es grandioso. Yo quiero subrayar que todas las conferencias, la suya y todas las demás, están siendo grabadas. Todas van a quedar después en un repositorio en el canal de YouTube de Edunet. Acá están con nosotros, y bueno, está aquí la doctora Andrea Mena conmigo, cerquita, estamos en la coordinación del evento. Fran está ahora en la otra, la coordinación de las ponencias. Todos nosotros, en fin, le felicitamos por su participación y le agradecemos además porque el doctor ayer nos hizo una propuesta de que él también va a replicar y va a situar en un repositorio en su universidad todas las conferencias que se han impartido en este evento. Yo, para mí, creo que eso es muy importante porque nuestro deber social es contribuir a la socialización, a que este espacio académico no se quede solamente. Bueno, aquí tenemos 11 participantes en sala, que no se queden estos 11, sino que lleguen a otros colegas y que se le pueda sacar toda la utilidad que desde el punto de vista práctico le podemos encontrar nosotros en el trabajo con nuestros estudiantes y en nuestro proceso formativo. O sea, quería insistir en eso, en que todos los colegas supieran, pues claro, nosotros vamos a estar al tanto y le vamos a hacer llegar los vínculos para que sepan dónde están alojados y lo puedan utilizar sistemáticamente en su trabajo. Nos quedan 4 minutos, y si algún colega desea hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, creo que todavía podemos aprovechar oportunamente esos minutos. Siempre. Hay dos preguntas que las voy a tratar de unir, muy interesante ahí, relacionadas uno con cómo los docentes pueden llegar a conocer estos fundamentos y otra relacionada cómo se puede aplicar en la actividad de la educación a distancia. Bueno, la propuesta que le decía el doctor Escribano ayer de poder subir a un repositorio que tiene Newny, que se llama Newny Play, lo visitan más de casi 1000 estudiantes que tenemos hoy, más del 40-50% son estudiantes de doctorado. Es un ejemplo de eso, o sea, hay que lograr que el conocimiento se acceda a las personas, accedan los futuros profesionistas
incluso la familia, las personas que están alrededor. Esto también me parece muy importante. Cuando NewNiPlay concibió que el estudiante pudiera ver un video como una plática de estas que hoy ustedes nos van a ayudar a facilitar, y que la pueda ver con la familia, lo pueda debatir en su escuela, ¿no? Entonces, eso es un elemento, en primer lugar, muy importante. Y en segundo lugar, para siendo concreto, por eso insistía, la teoría de la actividad, la manera en que se instrumenta la actividad humana, tiene que ser concebida también en los cursos virtuales, que es la segunda pregunta. O sea, la modalidad virtual no está ajena a lo que ocurre desde la teoría de la actividad. Si la tuviéramos en cuenta, muchos procesos virtuales tendrían un alto impacto en las personas. Si usted va a tener un foro virtual, por ejemplo, en estos días estoy trabajando en un diplomado, ayudando a trabajar en un foro virtual. Muchos estudiantes no se leen lo que tienen que leerse antes de participar en el foro, ¿no? Y una de mis ideas de mi actividad como maestro, mentor de ese diplomado, es que estoy insistiendo en que lean, comprendan lo que lean para poder responder. Lo que dije ahorita, el pensamiento empírico está calado en nuestros genes socialmente, y las personas queremos al final tener un 10 en el diplomado o tener un 100, depende de la escala de calificación, pero no leer y comprender. Entonces, por ejemplo, el foro virtual, que está en muchísimas herramientas, creo que todo el mundo tiene foro y chat en las herramientas virtuales. Estoy contestando a la doctora Armando ahí también. Posiblemente hay que mover al maestro, al mentor, al profesor hacia este sentido. Ese es un ejemplo que pongo de cómo puede impactar la teoría de la actividad. Y el principal es cómo diseñar las actividades académicas en un entorno virtual. Tienen que ser especialmente diseñadas. ¿Que lleva trabajo? Claro que lo lleva. ¿Que lleva esfuerzo? Claro que lo lleva. Pero si en nuestra mente está lograr el pleno desarrollo, no me queda un minuto nada más, no me quiero extender, el pleno desarrollo del estudiante, los que trabajemos en entornos virtuales y por supuesto los que trabajemos en entornos híbridos o los presenciales, tenemos que diseñar muy bien los tipos de actividades. En la universidad, todas las actividades tienen que ser dirigidas a la profesión que se ejerce o se va a ejercer. Matemáticas para ingenieros, estadística para abogados, estadística para pedagogos. No hay hay una misma fórmula de por ciento, hay que contextualizar lo que Vygotsky decía, y qué bueno que hoy lo estamos homenajeando, Emis, lo que es llamado de una situación social del desarrollo. Hay que crear situaciones sociales de desarrollo en cada actividad profesional. Me agrada que la maestra Andrea Mena esté por acá, como tú lo has mencionado. Seguramente vamos a hacer cosas a futuro muy importantes en México y en otros lugares. El año entrante, NIUNI va a tener su primer congreso internacional. Ojalá que muchos de los que están aquí nos acompañen ahí. Están cordialmente invitados, por supuesto, doctor Emi, usted es el primer invitado de honor ahí con nosotros. Y Gracias. muchas gracias por las preguntas. Bueno, muchas gracias, estimado amigo doctor José Silvestre. Ha sido verdaderamente un placer extraordinario y un aprendizaje infinito el haber escuchado su plática. Yo quiero subrayar una cosa que usted decía ya sobre al filo de las 11, donde vamos a dar paso a otra actividad, pero quiero subrayar una cosa que usted decía que tiene muchísima, muchísima importancia y no debemos prestar mucho valor. Nosotros no podemos trasladar al ambiente, a los ambientes virtuales de aprendizaje. Vamos a decir que los elementos deficitarios que a veces cometemos en el aula en presencialidad. Si le diría una cosa, me atrevo a afirmar que en este tipo de ambiente, en los ambientes virtuales, lleva aún más ser más cuidadoso con estos fundamentos que usted ha presentado hoy para mantener realmente la atención, la motivación, el trabajo, la colaboración y la interacción entre los participantes en una determinada actividad.
y no podemos estar sobre la empiria y hacer las cosas como nos parece que debe ser y con nuestra intuición. Hay que estudiar y yo sigo insistiendo en el valor extraordinario que ha tenido esta actividad por, además de lo que usted ha dicho, de toda la fuente que nos ha dejado como motivación para el estudio y para continuar profundizando. A los colegas que están en sala, bueno, ahora vamos a ya dar continuidad con otra conferencia, pero quiero insistirles en que en el horario de la tarde vamos a estar sobre las 2 o 3 de la tarde de Bolivia, vamos a estar compartiendo el vínculo para la sesión de clausura en donde los invitamos a todos fraternalmente a participar con nosotros, que será una muy breve actividad, pero queríamos que compartan con nosotros ese momento. Muchas gracias, doctor. Un abrazo desde Gracias. la altura de La Paz y desde las instalaciones del convenio Andrés Bello. Un abrazo. Gracias. Saludos.